Que el Señor les bendiga. Comparto el devocional de hoy. El título es Una muerte fructífera. El texto del día es en Juan 12:24. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, así igual en la naturaleza, en las plantas y en el proceso de la vida está el mensaje del Evangelio. 1. Si no hay muerte, queda solo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El Señor, para mostrar que había llegado la hora en que Él, como el Hijo del Hombre, sería glorificado, usó un símil o metáfora y la empezó con la solemne declaración: de cierto os digo, la cual el Señor usaba cuando lo que iba a decir era una verdad importante. Y la verdad importante era sobre su muerte. Por eso dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El término queda solo es el mismo que el apóstol Pedro usa en 2 de Pedro 1:8, cuando dijo que si esto abunda en nosotros, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. La ilustración era muy clara, especialmente en el momento en que se utilizó, apenas unos días antes de la fiesta de la Pascua o de la cosecha, como también se le conocía. Pues para que hubiera cosecha, las semillas habían sido entregadas a la tierra y en consecuencia habían muerto, para después producir una cosecha. Así el Señor Jesús, cuando llegaron a buscarlo los griegos, Él sabía que el momento de ser glorificado había llegado, y ese momento empezaría con su muerte. Ese sería el momento en que el grano de trigo, la propia vida de Cristo, caería a la tierra y moriría, con el firme propósito de no quedar solo, de no quedar sin fruto, y para ello tenía que ser sembrado como un grano de trigo. 2. Si muere, produce mucho fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo, usando esa analogía, dice que la única forma en que ese grano de trigo no quede solito es que sea sembrado, que muera. Pues si la semilla no se siembra, quedaría sola, no produciría fruto. Así también, si Jesús no muere, permanecería solo, sin fruto espiritual, sin almas salvas para la eternidad, sin una iglesia que Él hubiera comprado con su sangre. Pero si muere, su muerte, sin embargo, producirá una cosecha espiritual abundante. Y ese es el proceso que vemos en las Escrituras. Después que Cristo llegó a lo más profundo de su humillación, tomando forma de hombre y de siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Es cuando fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Y constituido espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Y esto lo hizo para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. No habría sido cabeza y raíz de la iglesia. Efesios 1:22. Colosenses 2:7. Si no hubiese descendido del cielo. Efesios 4:9. Y descendió a esta tierra que está bajo maldición por causa del pecado. Que estaba bajo maldición por causa del pecado. Génesis 3:17. Y de la tierra fue levantado ese madero de maldición en la cruz del Calvario. Pues Gálatas 3:13 dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Y del madero es bajado y puesto en el sepulcro. Hasta ahí es el proceso en el que el grano de trigo fue sembrado. Pero no todo acabó en el sepulcro, sino que de ahí, del sepulcro, como si estuvieran haciendo una nueva plantita de aquel grano que fue sembrado en la tierra, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:24. Se levantó y fue resucitado Jesucristo, no como un simple grano de trigo, sino como toda una planta llena de trigo. Fue llevado al cielo para que empezara a disfrutar el botín de la cosecha. Así que Cristo fue como ese grano de trigo que cae a la tierra y muere,
Pero la muerte de ese grano produjo y sigue produciendo la cosecha de millones de cristianos que a través de los tiempos siguen creyendo y entregando sus vidas a Él. Así era como Isaías 53:11 lo describía, que Cristo vería el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lecciones prácticas. Aplicación para la vida. Hermanos, si Jesús dijo, de cierto os digo, es porque Él desea que nunca dudemos, sino que estemos seguros de que aquello que Él nos dice en su palabra es verdad y debemos creerlo. No evadamos esa realidad. La glorificación de Cristo era por medio de su muerte, pues Él, como un grano de trigo, tenía que morir y ser sepultado, pues dentro del plan de Dios era que por medio de su muerte tendríamos vida. Este símil igual lo usó Pablo cuando contestó la pregunta, ¿con qué cuerpo resucitarán? A lo que él dijo, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 1 Corintios 15:36 al 37. Así que eso también apunta a cómo un día nosotros vamos a resucitar, hermanos. Hermano, hermana, creo que eso igual aplica a lo espiritual, pues nadie será vivificado si primero no muere. Así que una persona tendrá nueva vida en Cristo solo si primero muere a su yo, al pecado, a su viejo hombre. Y eso pasará si está juntamente crucificado con Cristo Jesús. Y ya no vive él. Gálatas 2:20. Esto igual nos lleva al asunto de la fructificación, pues para poder llevar y dar fruto, la semilla primero tiene que morir. Así también nosotros para poder llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, tenemos que morir, pues solo muriendo y siendo sepultados con Cristo, es que seremos resucitados y viviremos con Él. Romanos 6, del 3 al 8. Nunca olvidemos que tú y yo somos fruto y producto de la muerte de Cristo. Él no quedó solo. Él hoy está viendo el fruto de la aflicción de su alma. Él tiene un pueblo que Él compró para su gloria, para que le sirva y le tribute continuamente alabanza. Y tú eres parte de ese pueblo. Aunque es cierto que la única muerte que literalmente produjo vida, salvación, reconciliación, justificación y santificación es la de Cristo Jesús, tú y yo podemos vivir vidas agradables a Dios, para que el día que muramos, Dios use nuestra muerte y le saque provecho, ya sea que nuestra muerte haya sido en una ejemplar fidelidad a Cristo, aún en medio de una enfermedad, o que aún en nuestro velorio se aproveche para predicar la palabra de Dios, para que así muchos otros conozcan el Evangelio y entreguen sus vidas a Cristo. O como el caso de Abel, que aún después de muerto, Dios daba testimonio de él, hablando de su ofrenda especial, Hebreos 11:4. Pero que sea como sea, busquemos que el día que nos toque irnos, nuestra muerte produzca frutos de fe, en nuestra familia y en quienes nos conocieron. Amén. Este ha sido el devocional de hoy. Que el Señor les bendiga.